Bien. Entonces, la parte número 3 de construyendo el poder de la resurrección. Para los que no vieron, a lo mejor no sé, algunos de ustedes que no vinieron en la semana pasada y que no lo han visto, ahí está ya en YouTube. Hubo un problemita ahí en Facebook la semana pasada, pero lo pasamos de YouTube y ya está disponible. Ahorita vamos a tener esta parte número 3 y voy a continuar exactamente donde nos quedamos la semana pasada. Y luego retomo el tema, pero voy a comenzar y les voy a pedir que estas 3 o 4 declaraciones que siguen, si quieren apuntarlas, si quieren guardarlas muy de cerca, porque son puntos que van en incremento en cuanto a cómo recibir en el reino de los cielos, en acuerdo con lo que el Espíritu nos ha estado revelando. El primer punto tiene que ver con la posición en la que estamos en Cristo Jesús, obviamente sentados con Cristo a la diestra de Dios, y desde ese lugar debemos de vernos como personas. ¿Qué pasa cuando tú sabes que nada de lo que enfrentes y todo lo que haces, nadie te puede, a lo mejor puede haber que alguien venga en contra tuya, pero tú sabes que por el estatus y por el lugar donde estás, no pueden tocarte, no pueden hacer que algo diferente suceda? Esos lugares existen aquí en la tierra en los ciertos niveles, ¿verdad? De estatus, de gobierno, de posiciones de compañías. Pero yo estoy hablando del trono de Dios. Y cuando nosotros nos vemos en el trono de Dios y sabemos que en ese lugar no hay absolutamente nada que pueda venir en nuestra contra. Déjenme quitar esto. Entonces, podemos entender que, podemos entender que ese lugar nos permite a nosotros ser atrevidos, hermanos atrevidos. Es que tenemos ahí un chistecito. Pero sí podemos ser atrevidos, podemos ser audaces, bold, estando en el trono de Dios. Yo creo que todos podemos entender, ¿verdad? Que estamos en el lugar más alto de autoridad y de poder y que no hay absolutamente nada que pueda venir en nuestra contra. Bueno, el ser atrevido es un fruto natural de la justicia. ¿Okay? Cuando uno entiende que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, hay un fruto natural que es el ser audaz, atrevido. ¿Okay? Entonces ese es el primer punto que les quería establecer. El punto número 2 es que la justicia de Dios, righteousness, que es nuestra identidad en Cristo, para todo lo que la palabra dice que somos, está establecido en la justicia de Dios para nosotros. Y todas las promesas de Dios, dice la palabra, que son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Verdad? No hay ninguna de las promesas que podamos leer que Dios diga, déjenme pensarlo, a ver si se los puedo dar, o cuando yo quiera. No. La palabra dice que todas sus promesas son en Él, en Jesús, sí, y en Jesús, en Él, amén. ¿Ok? Para la gloria de Dios. Entonces, la justicia
restaura al hombre todo lo que se perdió en el jardín del Edén, en la caída. La justicia de Dios nos restaura al lugar original en el que el hombre cayó, cuando Adán cayó, ¿verdad? Ya estamos restituidos. Esa es una noticia maravillosa, porque ya no tenemos que ganarnos absolutamente nada. Obviamente está hablando de nuestra identidad. Punto número 3. El problema del pecado ha sido totalmente solucionado. Y esto tenemos que encontrar, ¿cómo se dice? Entenderlo, porque hay veces que estamos haciendo algo, pensando algo, y de repente viene la influencia esa mala del enemigo en nuestra mente, o en la noche vienen pensamientos contrarios. El saber que el pecado fue totalmente solucionado por Jesús significa que toda la enfermedad fue solucionada por Jesús, que toda pobreza fue solucionada por el Señor Jesús, que toda plaga. Entonces, no hay nada que nosotros debamos de, en ningún momento, tomar de parte del enemigo y pensar en ello. No tenemos por qué hacerlo. En el momento que tantito temor, tantita culpa, tantita condenación venga y quiera comenzar a entrar en nuestra mente, tenemos que parar y decirle, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso es sumamente importante, porque así como hemos traído la identidad de Satanás anteriormente, y aún siendo cristianos, así ahora tenemos que traer la identidad de Cristo Jesús. Y eso está escrito, ¿verdad? Dios nos dice qué es lo que somos. Entonces, y pienso que es bueno añadir que no podemos devolver el tiempo para hacer lo que hubiéramos querido hacer cuando éramos más jóvenes, pero sí podemos borrar el tiempo con Jesús, porque cuando Él nos justifica, todos nuestros pecados y nuestras malas conductas se borran. Entonces, no lo podemos devolver, pero sí podemos borrarlo. Y empezar siempre, todas las mañanas, todos los días, el Señor nos da un nuevo comienzo. Entonces, ok, la regué por 40 años o la regué por tantos años, pero hoy decido ser diferente, decido hacer las cosas bien, y Dios te da esa oportunidad siempre. Siempre estamos como dicen aquí, in right standing with God. Siempre. Lo que pasa es que la ignorancia de los creyentes es la que no nos permite avanzar en justicia, porque la religión y lo que nos han enseñado en tantos años nos detiene a decir, no, a ver, primero soluciona todas tus cosas. No, esa la solucionó Jesús por nosotros. A nosotros se nos ordena en la palabra pensar en justicia. Por eso dice ahí en Hebreos 13:5, dice, awake unto righteousness, o sea, despierta a la justicia. Olvídate de todo lo que está pasando. Ya sabemos que está pasando. Ya sabemos que en nuestra carne todavía hay cosas que no deberían de estar. Pero Dios te dice, no estés enfocado en eso. Enfócate en tu identidad, en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos permite muchas cosas que vamos a comenzar a ver. Ok, no me acuerdo, punto número 3 o número 4. Dice, y esto es importante, dice que un rey, y le estoy hablando a todos los que están aquí, todos aquí son reyes, debemos de gobernar sobre la tierra como reyes. Eso está ahí en Romanos 5:17. Ustedes lo pueden buscar después en su casa. Pero un rey no tiene que pelear por su trono. ¿O sí? Ya lo tiene.
Tiene que pelear desde su trono o ordenar Así es. desde su trono. Pero no tienes que pelear para obtener el trono. No. Para nosotros eso ya fue solucionado, Sí. porque la Biblia dice que Dios nos sentó juntamente con Jesús en ese lugar más alto de autoridad que hay dentro y fuera de toda creación. Entonces no tenemos que pelear por algún día llegar a ese trono, sino que tenemos que vernos peleando desde ese trono. Amén. ¿Ok? Y yo sé que ha habido muchas instancias en las que muchas personas dicen, pero ¿cómo te atreves, verdad, a decir que estás sentado? No, yo no me atrevo nada más reconozco lo que soy en Cristo Jesús. Él me puso. Yo no traté de escalar a ese lugar y decir, a ver, háganse un lado. Como los dos discípulos, ¿verdad? Cuando la mamá viene y le dice a Jesús, Señor, que uno de ellos esté a tu izquierda y el otro a tu derecha, ¿verdad? Digo, no la estoy juzgando, estoy diciendo nada más que eso fue dado por el Padre. El Padre es el que nos coloca en ese lugar, pero entenderlo ha sido el problema de muchísimos años para muchas denominaciones. Nosotros nada más estamos colocándonos donde Dios nos ha dicho que estamos. Amén. ¿Ok? Ok, punto número 5. Nada más acordarnos de que no estamos en ese lugar por nuestras obras o por nuestro desempeño, sino porque estamos en Cristo, porque Dios nos puso ahí en Cristo por su amor y por su voluntad. Eso es la única razón por la que estamos ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Ok. Ok, el siguiente punto, me faltan unos 2 o 3 todavía. Había un poquito más. Sí, el número 5 es que la oración nuestra cambia cuando dejamos de estar en acuerdo con el diablo o con el mundo. La oración nuestra cambia totalmente. El fluir de poder y la autoridad que tenemos cambia cuando dejamos de estar entrando en acuerdo con lo que el diablo o el sistema del mundo dice. Y obviamente, y comenzamos a entrar en acuerdo con la palabra. Totalmente, son 2 direcciones que ustedes van a comenzar a experimentar en su vida de oración y van a comenzar a ver, manifiestan muchas cosas de las que antes se nos hacían como que nunca las hemos visto, ¿verdad? Bueno, es porque en nuestra vida de oración siempre nos concentrábamos o entrábamos en acuerdo o pedíamos que el Señor nos quitara algo que ya nos había quitado, en lugar de entrar en acuerdo con lo que la palabra dice acerca de nosotros. En acción de gracias y en lo que la palabra dice. ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, la sanidad ahora ya no lo estamos haciendo desde un lugar de temor. Nuestra oración ya no debemos de hacerla desde un lugar de temor, porque Dios ha dicho, para comenzar, que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Que, no sé si se los dije ahorita, Hebreos 13:5. Se me hace que el otro, no, se me hace que el otro era 13:15. ¿El otro era 15? Este es 13:5. O sea, Dios nunca nos deja y nunca nos abandona. Entonces no estamos orando desde un lugar ya de temor,
cuando a mí me vino la cuestión de la arteria, la oración que yo hice, la hice en total temor, desde un punto de temor. Pero ahorita la revelación que está viniendo es, necesitamos entender que la oración nuestra la hacemos desde un lugar de identidad en Cristo, no desde un lugar de temor. Sabiendo lo que somos, sabiendo dónde estamos, desde ahí es de donde debemos de orar. ¿Ok? De quiénes somos en Él. ¿Ok? Nuestro cuerpo no es un cuerpo frágil, sino habitado. Y les puse no es ejemplo, este número de ¿cómo les dije? De cosas que quería que entendieran. Sí, este punto, porque siempre vemos al cuerpo como un lugar que no vale mucho, ¿verdad? El espíritu es el que es fuerte, es el que nació de nuevo, y el cuerpo lo relegamos ahí como nada, ¿verdad? Pero el espíritu nos dice que el cuerpo no es un lugar frágil, sino un lugar habitado por el Espíritu de Dios. Así es como debemos de verlo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Y la razón de esto es porque el Espíritu en nuestro interior es el que acarrea el poder de la resurrección. ¿Ok? Este cuerpo. Nuestro espíritu. Sí, este cuerpo tiene en su interior el espíritu, que es el que acarrea el poder de la resurrección. Entonces sí tenemos que cuidarlo, sí tenemos que reconocer que es algo que Dios nos dio para que nosotros lo cuidáramos hasta que Él venga. Sin el cuerpo no podemos estar aquí en la tierra. Eso, ¿verdad? Santiago lo dice ahí en Santiago 2:26, que el espíritu, el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Bien. Ok. Entonces, ya sabiendo estas cosas, quiero voltear un poquito el tema y comenzar desde el punto de vista que Dios le dio a Job cuando Job no entendía lo que Dios había hecho. Dios simplemente, Job tenía una opinión acerca de Dios, pero era una opinión que estaba totalmente fuera de lo que Dios es, ¿verdad? Y les voy a dar el ejemplo ahí vamos a ir a Job capítulo 38. Quiero que lo entiendan porque lo que estamos haciendo es afirmando la necesidad de nosotros entender nuestra identidad y gobernar desde ese lugar. Es una importancia, hermanos, que tenemos 3 semanas dándole y dándole y dándole, porque es necesario que ustedes entiendan que no hay absolutamente nada en el orden de este mundo que tenga más autoridad que la que Dios nos concedió en el trono. No hay absolutamente nada. Y cuando digo eso, ustedes deben de comenzar a preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué estoy experimentando en mi vida esto y esto y esto y esto?
y todos tenemos situaciones. Pero son situaciones que ahorita el Espíritu nos está revelando que no deben de estar sucediendo alrededor nuestro. Y por eso voy a comenzar por Job, porque Job es un ejemplo muy claro de opiniones o de consejos que él daba o escuchaba y que eran totalmente contrarios a lo que Dios era o había hecho. ¿Ok? Entonces, vamos a ir ahí les dije a Job 38. Es muy importante, papi, entender que Job no tenía ni un escrito de ni de Antiguo Testamento, ni nada. Entonces lo que él sabía, lo sabía por lo que se vino diciendo desde Adán y Eva, ¿verdad? Entonces no tenía nada en dónde basarse, y si las generaciones decían, ay, Dios te va a castigar y te va a matar y te va a mandar un rayo, pues eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Por eso tenemos que ver el libro de Job con mucha precaución, porque el 80% del libro de Job son opiniones de él y de sus amigos. Hasta los últimos capítulos, que es donde vamos a comenzar ahorita, eran comentarios que iban y venían, algunos correctos, otros incorrectos, pero no había nada escrito, con lo cual Job pudiese respaldar aquello que estaba hablando, ¿verdad? Tenían cosas que hablaba correctamente de Dios, pero en los primeros 3 capítulos habla más de 80 mentiras acerca de Dios, simple y sencillamente porque no había un libro, no había nada que él, donde se pudiera establecer. Recuerden que Job es el libro más antiguo pues es el libro más antiguo en la palabra. ¿Después de la Torá? Antes de la Torá. Sí, antes de la Torá. Entonces tenemos que entender que pues él obviamente era una persona que amaba a Dios con todo su corazón. La intención de él nunca fue hablar mal de Dios, pero obviamente no lo conocía. Y cuando alguien no conoce a alguien más, puede hablar de él y decir cosas, pero de repente te das cuenta de que has hablado por muchos años cosas que no representan a la persona de la cual estabas hablando, ¿verdad? Cuando Job dice, por ejemplo, Jehová dio y Jehová quitó, eso no está representando a Dios. Esa es una opinión de él, una percepción de Job con respecto a Dios que no es la correcta de Dios. ¿Ok? Y Dios lo explica en el último capítulo, en el 42, ¿verdad? Ahí dice qué es lo que Dios da y qué es lo que Dios quita. Y no es lo que se dice en los cementerios, ¿verdad? En los entierros, cuando hablan, Dios nos dio a esta persona, pero ahora nos lo quitó. No están hablando justicia acerca de Dios. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes han estado hablando todos estos años. Obviamente, le damos gracias a Dios porque nos ha ido enseñando, cambiando de rumbo, algunas correcciones. La semana que entra, que es la última de este año, vamos a hablar más acerca de la comunión, muy importante. Ha seguido Dios añadiéndole a eso. Faltan 2. Hoy estamos a 12. 5. Sí, faltan 2. Sí, porque hay un jueves, ¿verdad? Es cierto. Muy bien. Entonces, en Job 38, versículo 1, después de Dios oír a los 3 amigos de Job y de oír a Eliú, que obviamente era uno de los que habló correctamente, Dios interviene en lo que Job estaba diciendo, y miren lo que le comienza a preguntar. Y quiero no que juzguen a Job, quiero que ustedes se pongan en el lugar de Job y
comiencen a oír y a ver la grandeza de Dios contra todos los intentos que hemos hecho para tratar de explicar a Dios cuando aún no entendemos todas las cosas. ¿Ok? Por eso siempre debemos de estar abiertos, con un corazón disponible para ser corregidos, porque entendemos muy poco, hermano, de Dios, ¿verdad? Y es difícil explicarlo con definiciones o razonamientos humanos. Por eso siempre Jesús lo que hacía era, evitaba él dar opiniones o razonar cosas, sino hablar y hacer nada más lo que oía y veía al Padre hablar y decir, hacer y decir. Pues ahora entendemos por qué Jesús, hombre, nunca se atrevió, siendo Dios, nunca se atrevió él a hacer cosas para poder demostrar a Dios. Hay un lugar ahí donde Tomás le dice, bueno, muéstranos a Dios. Y Jesús le dice, has estado ya tanto tiempo conmigo, Tomás, y no me has visto. Wow. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sí. Si no me crees por lo que yo hago, por lo que yo digo, créeme por las cosas, las obras que hago. Porque cuando me ves a mí hacer algo, estás viendo al Padre. Y la razón de eso es porque nada más hablaba y hacía lo que veía al Padre hacer. Entonces dicen ustedes, bueno, sí, pero era Dios, sí, pero Dios, hombre. Pero Dios nos llamó en Cristo a hacer lo mismo. Y Pablo de repente, ahí en sus escritos nos dice, ahí en los escritos que él da, no me acuerdo si está en Efesios, pero dice ser pues imitadores míos, como yo de Cristo, ¿verdad? O sea, me voy a atrever a decir esto, no me lo malinterpreten, pero para todas las personas que querían ser discípulos de Jesús, Pablo era el Dios de ellos, mientras llegaban a conocer a Cristo como él lo conocía. ¿Sí me entienden? O sea, no estaba diciendo nada malo. El Dios con D chiquita. Él estaba representando a Dios, él, porque no había nadie sobre la tierra que conociera más a Dios que Pablo. No había. Y él les dice, sean imitadores míos como yo soy de Cristo, ¿verdad? Obviamente, cuando llegaron a donde estaba él, pues podían mirar más alto, pero mientras no conoces, bien haces imitar a una persona que anda buscando a Cristo como Pablo lo hizo, ¿verdad? Bien, entonces, déjenme leer porque si no, no vamos a terminar. Job 38:1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, después de que habían hablado tantas cosas de Dios equivocadamente, Dios le pregunta a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Está hablando a Job. Y un consejo es un consejo que das a una persona, que instruyes a una persona. En inglés la palabra advice, ¿verdad? Se escribe con S y con C. ¿Verdad? Para que ustedes lo entiendan, la S es la persona que está dando el advice y con C es la que lo está recibiendo. Básicamente eso es cómo se puede entender, ¿verdad? El advice con S, si yo les doy a ustedes un consejo, es un verbo, pero el que lo recibe es un sustantivo, ¿verdad? Es alguien que está recibiendo nada más el consejo de una persona, ¿verdad? Y Dios le está diciendo a Job, ¿quién es ese que está hablando consejos sin sabiduría? Está oscureciendo la palabra de sabiduría que yo he dado, que yo tengo.
Obviamente no había libros como los tenemos hoy, ¿verdad? No había Biblia todavía. Pero sí, el Job entendió que por muchos años se atrevió a instruir y a hablar de Dios cosas buenas, pero también dijo muchas cosas que no Muchas tenían mentiras. nada que ver con Dios. Y defendía muchos puntos que eran contrarios a la naturaleza de Dios. Ujú. El versículo 3 dice, ciñe como varón, o sea, amárrate bien los lomos, Los pantalones. los pantalones. Ahora yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a contestar, si es que puedes, Ujú. las preguntitas que te voy a hacer. ¿Dónde estabas tú? Y hagan de cuenta que Dios les está hablando a ustedes. Cuando muchas veces nos atrevemos a defender puntos nada más por orgullo o que muchas veces no sabemos cuál es la respuesta correcta, pero que hablamos de Dios nada más porque nos hemos creído estudiosos de Él y a veces hablamos más de lo que debemos. Ujú. Pero Dios nos está diciendo, ¿dónde están todos ustedes cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, háganmelo saber Wow. si tienen inteligencia. ¿Dónde estaban? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? Redonda. No, no sé qué. Plana. No dice, no dice. De la tierra, no, la verdad es que no sé. O sea, hay muchas opiniones y verdades que han estado saliendo, pero yo no puedo decirles es plana o es redonda con autoridad, ¿verdad? Me voy a brincar al 8, dice, le pregunta a Job, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, de la Antártica, de las paredes de hielo, ahí puede ser un punto a favor Ujú. de eso, ¿verdad? Oh, sí. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo estaba haciendo, o cómo explicas el detener aguas del mar para que no se derramen? Sí. Dice en el 11 que Dios le dijo a las aguas, hasta aquí llegarás y no pasarán adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Wow. ¿Quién de nosotros puede decir cómo hacer eso? Nomás ¿Cómo Dios. razonarlo? ¿Cómo interpretarlo? ¿O cómo hacerlo? Si es que tenemos el consejo para darlo, que es lo que le está diciendo Dios a Job, ¿verdad? Ujú. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Hay un versículo que me gustó porque dice, es el 22, dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, de la tribulación? ¿Cuál es la respuesta de todos nosotros? No, Señor, no, la verdad es que yo no sé dónde están los tesoros del granizo, ni sé Wow. cuánto tengas ahí reservado para cuando venga la guerra de Gog y Magog y sean destruidos los ejércitos que vienen en contra de Jerusalén. Se han oído, porque sabemos dónde estamos y quiénes somos. ¿Verdad que sabemos muy poco? Sí. Entonces, necesitamos apegarnos, hermanos, al consejo de Dios que está escrito en la palabra. Y cuando tengamos que razonar algo, mejor detenernos y decir, espérame porque más de eso no te puedo decir. En lugar de tratar de demostrar cosas que la verdad no estamos seguros. Lo que les estoy tratando de demostrar es la importancia de adquirir la identidad que Dios dice que somos. Y no movernos de eso. No tratar de obtener algo más allá
de lo que Dios dice que somos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, sí. Y lo debo estar hablando desde el trono, sí. Es cierto. Que somos igual como Jesús es, somos nosotros, y que en el Espíritu no pecamos, y que sí, es cierto. Y todo eso lo podemos hablar, sí, porque es mi identidad. Que tenemos el nombre de Jesús, el Mesías, como nuestra autoridad aquí en la tierra, sí. Entonces necesitamos aprovechar todo lo que Dios dice que somos y evitar el hablar de más o considerarnos indignos de poder hablar eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido a la iglesia? ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿En dónde estaba? Bueno, dice el 26, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Ni sabía que tenía que extender al sur sus alas, ¿verdad? Para comenzar. Qué sabiduría la de Dios, que conoce absolutamente todas las cosas y todos nuestros pensamientos. Por eso es importante esta identidad de la cual les estoy hablando. Vamos al capítulo 4 de Job. Sí, vamos a estar ahí un poquito. No, el capítulo 42, perdón. 42, versículo 3. Y después de que Dios le hace todas estas preguntas desde el capítulo 38, es decir, pregunta tras pregunta, 38 capítulos, 39, 40, 41, 42, 5 capítulos de que Dios le vuelve a recordar, no, a ver, espérame, amárrate bien los pantalones, aquí te van más preguntas. Y cuando llega al capítulo 42, obviamente son capítulos escritos por hombre, pero en el versículo 3, ahora Job entiende muchas cosas que no había entendido. Dice Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Él se pregunta. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, ese es el cuidado, hermanos, que nosotros debemos de tener con la palabra de Dios. Tenemos que buscar en la palabra nuestra identidad y hablar lo que el Espíritu de Dios nos indique que hablemos. Si sabemos cómo contestar frente a un síntoma, pues estamos desde ese lugar y no le tenemos miedo a nada. Cuando el diablo les diga alguna cosita así de susto, ustedes es el lugar para decirle, Nope. El temor se acabó en mi vida. No tengo yo, siendo libre de pecado, de enfermedad, siendo libre de plagas, de intimidación, de lo que ustedes quieran, siendo libres de todo eso y redimidos de ello, ¿a qué le podemos tener miedo? Nada. ¿A un síntoma que de repente te digan? ¿A un diagnóstico que venga contra ti? Somos libres. Si ustedes se ven desde ese lugar de autoridad en el trono de Dios, no hay nada que pueda intervenir para que ustedes no terminen sus días en acuerdo con el plan que Dios estableció. Entonces, si eso es verdad, y lo es, y que somos uno con Dios, con el Padre, en acuerdo con el capítulo 17 de Juan, ¿a qué le vamos a tener miedo? Pero necesitamos ver esa identidad en nosotros. Digo, no es algo como que, ok, ya lo oí y ya todo va a ser diferente. No, necesitan ustedes verse como lo que Dios dice que son, con esa identidad y comenzar a practicarla.
entre más lo veo, yo les soy sincero, entre más lo veo y más lo hablo y más lo practico, más atrevido me hago. Porque estoy descubriendo que Dios nos hizo como el primer Adán y aún más. Ahora como el segundo, ¿verdad? Que es Cristo. Pero si el primer Adán, estábamos viendo ahí unos episodios de Génesis, ¿verdad? En Prime, tienen muchas cosas muy buenas. Y ellos llegan a un punto en el que dicen, queremos volver al Padre. O sea, ya es demasiado mal lo que estamos viendo delante de nosotros. Queremos volver al Padre. ¿Se podrá volver al Padre? Pero cuando estaban con el Padre, dice el personaje que representa ahí a Adán, no teníamos todos estos problemas y estas situaciones. O sea, ellos mismos lo estaban. Y ahorita es exactamente lo mismo. Dios nos está diciendo que nos volvió al jardín con Cristo Jesús. O sea, ya fuimos restablecidos en el bien. Ok, yo entiendo que el mal está alrededor nuestro, pero la tarea nuestra es vernos como el primer Adán debió haberse visto en el jardín, que nadie lo podía tocar. Mientras estaba dentro y seguía con Dios caminando, no había nada. Y el mal estaba allá afuera. Bueno, nosotros sabemos que el mal está afuera, pero nuestra protección está en la identidad que Dios nos ha dado. Y si nos vemos como Él nos ve, no hay absolutamente nada que ustedes no puedan lograr en esta vida. No tienen que esperar a que venga la eternidad. En la eternidad, obviamente, nada de eso va a suceder. Pero Dios nos dio la capacidad para comenzar a vivir en la eternidad desde ahorita, desde el momento que entendemos que Jesús es el Salvador. Amén. ¿Ok? Esta es la vida eterna, le dijo Jesús a los fariseos que estaban ahí, les dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, en Juan 17, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna. Entonces, todos nosotros conocemos al Padre y conocemos a Jesús. A través de su palabra ya estamos en vida eterna. ¿Por qué no hemos podido vivir en la manifestación de ese poder? Porque nos vemos muy por abajo de lo que realmente somos. Nos vemos en muy baja estima. Nos consideramos como que muy fácil de ser intimidados, de ser atormentados, de ser condenados por acciones que hicimos y que de repente nos acordamos cuando tenía 5 años o cuando tenía 10 años. ¡Hey! Nada de eso. El Padre lo volvió a ver o lo va a volver a ver jamás. En el momento que ustedes nacen de nuevo, dice el Padre, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Y eso significa que cuando viene un pensamiento del enemigo, el que sea, que te traiga de algo que pasó en el pasado, ya no hay nada delante de Dios que valga, que te pueda condenar o que te pueda culpar, más que tú que lo permitas en tu vida. Es decir, y tener esa mente de justificación, ¿verdad? Porque normalmente tenemos una mentalidad de pecado o de culpa. Y podemos seguir así toda nuestra vida, nos vamos a morir, nos vamos a ir al cielo, pero siempre en derrota. En ti está decir, no, yo estoy justificada, no en mí misma, en la sangre de Jesús. Totalmente. Totalmente. Fuimos justificados por la sangre de Jesús. Y eso es parte de lo que vamos a ver la semana que entra en cuanto a la comunión. Que el cuerpo de Jesús es suficiente para
establecer que no hay nada que pueda afectar nuestro cuerpo. Y la sangre de Jesús es suficiente para que nunca más el enemigo pueda presentar una idea o un caso en contra tuya y te consideres menos que la justicia de Dios Unworthy. en ti. No hay absolutamente... Ustedes tienen absolutamente toda la cobertura que jamás puedan lograr y no tienen que llegar a ese lugar. Tienen nada más que recibirlo y comenzar a reinar desde Amén. ese lugar. Amén. Y al principio me imagino yo que es difícil porque el enemigo va a comenzar a atacar un poquito más. Pero si ustedes se mantienen nada más en ese lugar de identidad, sin recibir culpa, ni condenación, ni ningún pecado que a lo mejor haya quedado sin perdonar, nada, hermanos. Dios puede traer sobre ustedes que no trajo ya sobre Jesús. Y si ya fue pagado, no hay ley que diga que ustedes tienen que llevar 2 veces o que Dios tenga que volver a cargar el pecado y volver a tratar un juicio diferente al que su Hijo llevó por todos nosotros. Amén. Ni siquiera en las leyes de los Estados Unidos puedes juzgar a una persona 2 veces No. por el mismo pecado o situación. Transgresión. Ajá. Ok, Proverbios 12. En el versículo 15. Dice, el camino, y algunas de estas declaraciones son fuertes, pero van a ustedes a entender por qué Dios nos ha llevado en el camino que nos ha llevado. Porque nos ha hecho declaraciones muy fuertes en las semanas pasadas, hasta entender, ¿verdad? Llegar a entender que no hay nada físico que pueda solucionar algún asunto espiritual. Ya nada más con eso. Eso es algo sumamente poderoso, si ustedes lo pueden entender. Dice en el 15, el camino del necio es derecho en su opinión. Es lo que estaba haciendo Job. Y hacemos muchos nosotros. Mas el que obedece el consejo, ¿cuál consejo? De Dios. El consejo de Dios. ¿Qué dice? Es sabio. Es sabio. El que obedece el consejo es sabio. Y obviamente la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad aquí en la tierra. La paz que Dios nos da en nuestro interior nos sirve como el árbitro para saber por dónde caminar también cuando no sabemos. Y el Espíritu Santo, cuando nos dice alguna cosa, siempre nos va a guiar en la misma dirección que la palabra instruye. Nunca nos va a dar un camino diferente a eso. Es una forma de checar, ¿verdad? Si oímos de Dios o no oímos de Dios. Bien, en Proverbios, es decir, ahí en Proverbios 12:15 nos está diciendo que no necesitamos el conocimiento del mundo para añadirle a nuestra sanidad. No lo necesitamos. Por eso les dije que no iba a ser fácil. Pero si ustedes ven a todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿quién de ellos necesitó de hierbas o de razonamiento de algo para poder añadirle a la palabra que Dios le daba para sanar? Ninguno de ellos. Todos utilizaron cuestiones espirituales para sanar. Y uno se pregunta, bueno, sí, pero la ciencia Dios la dio. Pues sí, la ciencia Dios la dio para todos nosotros que no hemos entendido que la palabra de Dios es suficiente para cualquier situación en nuestras vidas. No les estoy diciendo,
ya ustedes deben de aplicarla, pero sí necesitamos entender que todos fuimos habilitados para llegar a ese punto, para confiar en Dios de tal manera que no necesitamos más que el consejo de Dios para obtener el triunfo o la victoria en nuestras vidas. Y ahí lo está diciendo. Entonces estudienlo, medítenlo, ¿verdad? No se los estoy imponiendo, nada más les estoy diciendo lo que la Escritura dice. En Proverbios capítulo 8, versículo 12, se los voy a leer en la NLT. Me gustó mucho como decía ahí en la NLT. Proverbios 8:12. Proverbios 8:12 dice, está hablando la sabiduría, dice, I, wisdom, live together with good judgment. Yo, sabiduría, vivo junto con el buen juicio. I know where to discover knowledge and discernment. Yo, la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La palabra de Dios. Yo, la sabiduría, vivo junto con el buen juicio. Es decir, no te separes de la sabiduría de Dios. ¿Amén? Amén. Ok. Ahora, vamos ahí ahí mismo, pero los voy a llevar a Proverbios capítulo 2. Estamos nada más respaldando por qué la importancia de nuestra identidad. Ya dejar de estar jugando a poder nosotros dar consejos y opiniones aún en nuestras vidas, más allá de lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, entonces nuevamente nos está diciendo que demos oído y estemos atentos a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios, que es nuestra identidad. Iba a tocar el punto de Salomón, pero mejor lo dejo para otra ocasión. Pero sí les recuerdo que la sabiduría de Salomón era para solucionar cosas terrenales, ¿verdad? Razonaba muchas cosas. Y no fue suficiente para guardarlo de las mujeres que vinieron a su vida al final de su reinado, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, cuando nosotros la hablamos en el Espíritu y la recibimos y la ejecutamos, evita de que tú puedas considerar a alguien más en tu vida fuera de la mujer de tu juventud. Y no es para condenar absolutamente a nadie, es para comenzar de aquí en adelante a verte como una virgen en Dios. Porque así los ve Dios. No es para condenación. La palabra es pureza. Y si tú de aquí en adelante sigues en un punto, eres tan limpio, si lo quieres ver, o tan puro como cuando naciste. A ese grado llega la palabra de Dios. La misericordia que Dios Amén. nos tiene. Amén. Ok, versículo 6, ahí mismo en Proverbios 2, dice, porque Jehová, ok, ¿quién da la sabiduría? Dios. Jehová da la sabiduría. Sí. Pues cuando Jehová dice, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, esa es la sabiduría de Dios para ti. No hay más identidad más arriba. Cuando tú dices, es que yo no soy digno de esas cosas, estás Mintiendo contra la palabra aconsejándote tú fuera del consejo de Dios. ¿Lo ven? Y contradiciendo a Dios. Totalmente, totalmente. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca
viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, sana sabiduría. Es escudo a los que caminan rectamente. La sabiduría de Dios te protege. Cuando tú hablas la sabiduría de Dios y dices, Jesús llevó mis enfermedades en su cuerpo sobre el madero, esa sabiduría es escudo para ti. ¿Y qué es un escudo? Algo que no te va a permitir que te dañe. penetren los dardos del enemigo en tu vida. Híjole, o sea, lo estoy leyendo y me está cayendo más el 20, por así decirlo, ¿verdad? La revelación que Dios nos está dando. Bien, el Proverbios 1, les voy a dar ahora un poquito de advertencia acerca de no usar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, de no buscar en la palabra de Dios la identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo? De no usar. De no usar la sabiduría de Dios, de ser de alguna manera perezosos en cuanto a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Ir y buscar nuestra identidad en la palabra. Les voy a dar la advertencia que Dios da a las personas en el Antiguo Testamento que no buscan la sabiduría de Dios. ¿Ok? Los voy a llevar ahí al versículo 23. Les voy a leer nada más unos 3. 1:23. Sí. Dice, le está hablando a todas las personas que no buscan la sabiduría de Dios. Y si ustedes leen el 22, van a leer la palabra donde dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? La palabra simple es la palabra estúpido. No se enojen cuando Dios nos corrige. Y aparte Los esa corrige. palabra no es maldición. No es mala, simplemente nosotros hemos hecho más de lo que significa, ¿verdad? Pero sí nos califica de una manera que Dios ve a las personas que menosprecian la sabiduría que Él nos da. Dice en el 23, vuélvete a mi reprensión, a mi corrección. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ti y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo, ahí está la palabra, desechasteis todo consejo mío y mi corrección no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, porque cada uno de nosotros escogemos caminar en lo que no es nuestra identidad. No porque Dios lo haya dictado así, pero te está diciendo las consecuencias de no caminar en Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, por no atender la identidad que Dios nos dio. Entonces me llamarás y no te responderé. O sea, no es algo ligero. El único camino a Dios, hermanos, es Cristo Jesús. Nuestra identidad está en Él. Aún para entrar al trono de Dios, si ustedes vinieron a las clases de Apocalipsis, vieron como aún para entrar al trono de Dios hay 4 seres que tienen 4 caras diferentes. Cada una de las caras de esos seres vivientes
es uno de los evangelios. Jesús hombre, Jesús ox, Jesús águila y el otro Jesús, no me acuerdo, creo que es el ox o el toro. Me está faltando uno. Es el hombre, El hombre, el toro, el león y el águila. y el águila. Los cuatro son cada uno de los evangelios de cómo habla de Jesús. Pero aún para entrar al trono tienes que pasar por las cuatro caras que representan a Jesús. O sea, es simple y sencillamente nuestra protección, pero también nuestra victoria. Y si no lo tomamos en cuenta, no hay forma de poder experimentar el bien de Dios aquí en esta tierra. Ok. Salmo 119. Ya les voy a dar nada más unos cuantos más y terminamos. Pero sí mi intención es que vieran esa necesidad de estar buscando, que yo se los puedo traer. Les puedo traer una cantidad muy grande de versículos donde habla de nuestra identidad, pero bien hacen ustedes buscarlos e identificarse con esa palabra. Bien, 119, el versículo 24. Y lo puse en la TPT, que es The Passion Translation. Se las leo ahí. Dice, para que no les quede duda, dice, your commandments, dice Dios, your commandments are my counselors, para ti. Mis mandamientos son mis consejeros. Tus mandamientos. Pues tus mandamientos. Sí, pero está hablando de Dios. Por eso. Yo estoy hablando como si estuviera hablando Dios. O sea, en primera persona. Okay. O sea, mis mandamientos son los consejeros para ti. Your counselors. Your word is my light and delight. Tu palabra es mi luz y mi delicia. Wow. En el mismo 24. En el mismo 24, sí. Es que en español no dice. En español dice otra forma, sí. Bien, el Salmo 106. Versículo 10. Ese sí se los doy de la Reina Valera. Acuérdense que el Salmo 119 tiene todo el abecedario. Muy padre. Sí, son... El abecedario. El Salmo Arribita. 119 tiene... El abecedario. Aleph. Hasta Tab. Bet. Gimel. Dalet. Hey. Son 22 consonantes. El alfabeto hebreo son 22 consonantes y el Salmo 119 comienza cada versículo con Aleph, son 8 versículos, o 9, 8 versículos, hablando con Aleph. Y luego el 8. Siguiente, el 9, es Gimel. Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Bet, Gimel. Cada uno tiene 8. Por eso es tan largo el capítulo, es el más largo que existe. Sí. Ok, Salmo 106, versículo 10, está hablando de las personas que pasaron el Mar Rojo con la sabiduría de Dios. Porque a través de la sabiduría de Dios, Dios le dijo a Moisés, extiende el cetro, ¿verdad? Y parte las aguas. Él lo hizo. Pero miren lo que sucede. Dice, hablando de lo que hizo Dios, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. La obra de Dios que hizo en el pueblo de Israel. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Dices tú, híjole, qué bonito, qué padre.
ya entendieron. Bueno, vamos a ver el siguiente versículo. Dice, bien pronto olvidaron sus obras. Hello. No esperaron su consejo. Es decir, no porque nosotros sigamos una palabra de Dios y digamos, por las llagas de Jesús soy sano, y obtengamos la sanidad, quiere decir que ya estamos libres y podemos seguir haciendo cualquier cosa. Tenemos que seguir buscando la sanidad, o la palabra de Dios más bien, no la sanidad. La palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Tenemos que seguir en ese camino. Eso fue lo que los israelitas no hicieron. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Wow. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Pero fíjate, es lo que platicaba con Alan el otro día. Cuando pidieron consejo de Dios, porque está hablando aquí del consejo, ¿verdad? ¿Qué hacemos, Señor? Ayúdanos. Dios les dice, parte el agua y vas a pasar en seco. Pero no es el mismo consejo que les dio a los egipcios. No, ni tenían pacto con él ni nada, pero quisieron hacer Lo mismo. que hicieron los israelitas y a ellos no les funcionó. Lo que nos quiere decir es que Dios te da una indicación específica, siempre usando su palabra, a cada quien diferente, ¿verdad? No porque te dijo a ti que corrieras, me dijo a mí que corriera, ¿verdad? En lo que platicábamos el otro día. Entonces siempre hay que preguntarle a Dios, ¿cuál es la palabra específica para mí? Y obedecerlo. Es un paso de obediencia. La palabra nunca cambia. No. Dios nunca cambia su sanidad. Pero cómo obtenerla, a lo mejor para cada uno de nosotros, para llegar a ese lugar, es una senda diferente de sabiduría que Dios te va a estar guiando. Eso es lo que debemos de estar dependiendo. Pero su palabra es la misma para todos, ¿verdad? Su palabra es sí y amén. Amén. Pero cómo la estrategia que Dios te dé a ti va a ser diferente que la que me dé a mí. Porque aparte el Señor nos agarra donde vamos en fe. Él no hace excepción de personas, y si uno está en la fe acá y el otro pues ahí va más o menos, Dios le da la misma oportunidad a todos, ¿verdad? Ok, esto fue lo que escribí yo en ese Salmo 106. Le puse las circunstancias y los síntomas should not matter to us if we have believed. Una vez que nosotros creemos, circunstancias, síntomas, cosas que suceden a nuestro alrededor, no deben de movernos, de seguir caminando con Dios en lo que Él dice. Un punto sumamente importante para todos nosotros, porque estamos acostumbrados a accionar nuestra vida dependiendo de qué veamos a nuestro alrededor. De tomar decisiones en nuestra vida por lo que estamos viendo que sucede. ¿Qué sentí? Sentí bonito, sentí feo. Y la palabra no nos dice eso, la palabra nos dice que independientemente de las circunstancias, o de lo que sientas, o de lo que veamos o sintamos, sigamos caminando en lo que Dios dice. Si somos sanos, somos sanos. Sigamos caminando en esa dirección. Ahí es donde Dios nos va a ir mostrando diferentes cosas. Ok. Proverbios 19, 20. Esta es identidad también para nosotros. La corrección. Dice Proverbios, escucha el consejo de Dios. Le pueden poner entre paréntesis. Escucha el consejo de Dios y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. No hay nada más feo que un viejo tonto. Un viejo tonto. o una vieja tonta. Y estás jovencito. Es lo mismo.
Cuando estás tonto y estás jovencito, pues te la pasas. Todavía, ¿verdad? Estás jovencito, pero ya viejón y... Ya viejón y con el mismo llorido cada vez que te dicen no. ¿Cómo que no? O sea, y hay personas que son jóvenes, pero sabios. en su cuerpo, pero son adultos en su forma de tener la sabiduría de Dios, ¿verdad? Amén. Ok, muy bien. Entonces, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Versículo ahí mismo, el versículo 21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es lo que le estaba diciendo ahorita. No dejen que las circunstancias cambien su manera de caminar con Dios. Las circunstancias no dan la victoria ni el razonamiento de las cosas. Lo que Dios dice es la verdad. El consejo de Dios va a permanecer por encima de lo que nosotros podamos interpretar como una salida fácil a un problema que ha venido en nuestra contra. Versículo 23, y esto es lo que nos promete Dios, el temor de Jehová, que es someternos a su palabra, es para vida. Siempre todos los consejos que Dios nos dio o nos da son para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Hijo, ¿no es poderoso eso? Amén. Te está diciendo que si tú caminas en el consejo de Dios, en tu identidad, vas a vivir con él lleno de reposo y el mal no te va a poder visitar. O sea, no saben, no sé si ustedes lo están viendo como yo lo estoy viendo, pero es una promesa que difícilmente la humanidad ha entendido, ninguna humanidad ha entendido. Digo, la humanidad no ha entendido, pero la religión tampoco. Si nosotros no caminamos en la sabiduría, en el consejo de Dios, no vamos a poder vivir en reposo y no vamos a poder evitar que el mal venga contra nosotros. Pero Dios nos da la forma de evitarlo. Que el mal venga sobre tu vida. ¿Por qué estoy batallando? ¿Por qué mi esposo, mi esposa, mis hijos y esto? Por esto, hermanos. Porque no nos hemos dedicado a buscar la identidad y caminar en esa identidad. Entonces no hay nada que el mundo te pueda tirar a lo cual tú puedas decir, híjole, pues ya me tocó ese destino en mi vida, ¿verdad? ¿Qué por ciento será Tremendo. de las horas que tiene la semana 24/7, viejo? 168. 168. ¿Creo? Le creo, porque no necesito 20, poner aquí. 27 por 4. 24/7. Bueno. ¿Sí, no? 168. 116. Ajá. 168. Ok. 168 horas de 7 días. Y aquí venimos 2. ¿Qué por ciento será eso? Pues el 1, el punto 1, el punto... 168 es el 100, 2, ¿cuánto? Póngale el 1. Póngale el 1. Si ya 4, bien nos 5. fue, ¿verdad? ¿Mande? No, estamos. Ponle que es menos, bueno, pero ponle que es el 1% de la semana. No podemos, muchachos, esperar si no estamos dedicándole tiempo a la palabra. No nada más con venir aquí. Este es un muy padre porque te da, oye, voy a estudiar estos versículos, pero no podemos depender de un día a la semana
para llenar nuestra vida de Cristo. Qué triste. Tenemos que estar poniéndonos en la medida de lo que cada quien pueda, ¿verdad? Hay unas maestras, hay otros que tienen otros trabajos, pero dedicarle 10 minutos al Señor y a su palabra. Cuando estás muy trabajada y vas y vienes, antes de acostarte, agarra tu Biblia, léela, oye una predicación. Alma se puede ir oyendo predicaciones en todos los viajes que yo supongo que lo hace, viaja mucho a Del Río, a Uvalde, a todas esas partes. Oye, no puedes ir leyendo, obvio, ¿verdad? Porque vas manejando, pero vas oyendo. Habemos personas que somos más, que nos gusta oír, a que nos gusta leer, o que tenemos más tiempo para estar oyendo, ¿verdad? Entonces, necesitamos, muchachos, atender al consejo de Dios. Dios nos da el mapa, nos da la receta de cómo hacerle. Pero si estamos atorados en algo, es porque no estamos pasando suficiente tiempo en el consejo de Dios, ¿verdad? Y no es difícil, porque lo único que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios, leer lo que Dios dice de nosotros que somos y hablarlo. Cada vez que ustedes identifiquen una parte donde Dios dice, por ejemplo, tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas, pues es tu identidad. Amén. Habla de ti como eso. Pero es que yo no conozco todo. No, Dios no está diciendo lo que tu mente carnal no conoce. Dios te está diciendo lo que tu mente espiritual sabe. Conoce. Y sabe todas las cosas. Y yo me tengo que ver como alguien espiritualmente hablando que conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque las conocemos. Están en el ámbito espiritual. Lo único que tenemos que hacer es el download. No tenemos que ir a la escuela por 8 años de medicina, Harvard y todo eso. ¿Cómo creen ustedes que Adán recibió el download de los nombres de todos los animales? ¿Porque fue a Cambridge o 2 años o 3 años? Nada más hizo el download. Pues conocemos todas las cosas, Pero tenemos que vernos como Dios dice que somos. Ese es el primer paso y es el más importante de todos. Es lo que los va a ustedes a hacer excel. O sea, no lo digo en arrogancia, ni en soberbia sobre la religión en el mundo. Nada más lo digo que los van a notar, van a notar la diferencia. Ustedes mismos, de ustedes y otras personas de ustedes, si se atreven a caminar en medio de donde voy, o quien me pregunte, o ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Estoy bendecido. Amén. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Te van a decir que estás tonto, pero como quiera nos dicen. Como quiera nos dicen. O sea, no dependemos eso es lo que Dios quiere, que nos atrevamos a hablar y a decir lo que Él dice que somos. Ok, 2 versículos más. Uno está en Isaías 65, 13 y 14. Es otro recordatorio de lo que Dios dice acerca de sus siervos, que ahora somos nosotros hijos, los que obedecemos la palabra. Pero en el Antiguo Testamento, fíjense cómo Dios dice o habla acerca de sus siervos. Dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán, es decir, los que se identifiquen con Cristo, en este tiempo, de ellos, de ustedes está hablando. He aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. ¿Vosotros quiénes? Los que no hagan caso de la identidad que dice Dios que somos. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. Los que hagan y los que no hagan caso. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis
por el dolor del corazón. Qué cerquita ha llegado esto a casa, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos experimentado esto. Y Dios nos está diciendo cómo no experimentar estas cosas que los siervos no experimentan, o los hijos. Y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu, aullaréis. Wow. ¿Verdad que sí? Y podemos voltear a izquierda o a derecha y ver cómo hay familias aullando Oh. De dolor. de dolor. Pero para poder nosotros poder llevar esta palabra de aliento y este entendimiento, tenemos que caminar en ello. Lo van a notar, lo van a ver. Y Dios necesita personas que se atrevan a caminar A creerle, ¿verdad? lo Ya que Él puede dice ser. que somos, para poder manifestar el poder de Dios y que otros vean que hay un Dios poderoso y vivo, que todavía hace lo mismo que en la iglesia primitiva El, y el- más. el diablo causa estragos, ¿verdad? Yo estaba platicando con una hermanita en Cristo hace ratito y me platicaba como una persona que ella conoce que se apartó de la fe y se apartó para hacer el mal, físicamente se le nota. O sea, no crean, muchachos, que podemos hacer lo que sea malo sin arrepentirnos, ¿verdad? Porque Dios, podemos hacer algo malo y nos arrepentimos y Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados. Pero no podemos pensar que hacer lo malo y seguir en ese camino No tiene consecuencias. no tiene consecuencias, terriblemente consecuencias. Muy lastimoso porque se pasó no sé cuántos años en la iglesia y nunca quiso obedecer, ni hacer caso, ni llevar el consejo de Dios por soberbia. Y creo que ya lo hemos experimentado soberbia. todos, ¿verdad? Esto, en alguno u otro punto todavía. Sí, Pero Dios nos está dando la salida la salida. para poder caminar en el resto de los años que nos quedan aquí en la Victoria. tierra, caminar una victoria Amén. que raramente se ha experimentado sobre la tierra. Así es. Lo podemos hacer. Y el reto del Espíritu de Dios en esta clase, en esta revelación, este entrenamiento, es que ustedes lo tomen. Amén. Bien, ¿ya es el último versículo? Sí, porque sigue la Ah, sí. Ok. Los voy a llevar a Hebreos 6.1, en donde Dios nos enseña, se los voy a leer otra vez de la NLT, de la New Living Translation, 6.1, y aquí nos habla de algo que Dios también quiere que evitemos, que son las obras muertas. Y esas obras muertas es tratar de obtener o de apropiarnos a través de desempeño de lo que Dios nos ha concedido o lo que Dios nos concedió. Esas son las obras muertas. Tratar de obtener o de apropiarnos con el desempeño nuestro de lo que Dios ya nos concedió en Cristo Jesús. ¿Ok? Y dice así en Hebreos 6.1, con esto cerramos. Dice, so let us stop going over the basic teachings. Dejemos de seguir, repasando. sí, volviendo a repetir las enseñanzas básicas about Christ again and again, de Cristo una y otra vez. Let us go on instead and become mature in our understanding. Si nos vayamos y convirtámonos en nuestro entendimiento en personas maduras. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds
and placing our faith in God. Ciertamente no necesitamos comenzar nuevamente con la importancia de volvernos a arrepentir de cosas fundamentales y de nuestras malas obras y de poner nuestra fe en Dios. En cuanto a estar una y otra vez diciendo es que mis obras son necesarias para obtener la salvación, la sanidad. O sea, dejemos ya de estar nosotros mismos tratando de obtener lo que Dios ya nos dio. Ya nos dio. Ve la identidad, siéntate en el trono y desde ese lugar gobierna con la palabra que Dios te dio contra todo lo que venga en tu contra. No le estás ordenando a Dios, estás usando la palabra de Dios para hablarle al enemigo que está allá muy lejos, abajo de tus pies, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y desde ese punto, desde ese lugar de autoridad le estás diciendo al mal, aquí no. Aquí no. Ningún intimidación, ni temor, ni condenación, ni culpa, ni Así nada es. Amén. va a moverme ya de este lugar donde estoy. Amén. No me vas a intimidar. Así es. El pecado, dice Romanos capítulo 6, dejó de tener dominio sobre la humanidad cuando Cristo vino y completó la obra. Ejércelo. Ya nomás nos falta a nosotros Ejércelo. tomar nuestra responsabilidad. Bien, pues terminamos 20 minutos la antes. clase, pero no cerramos antes, sin decir antes a los que están allá afuera en el internet, que hoy es el día que puedes hacer la mejor decisión de tu vida. Recibe a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados para que pueda ser tu nombre escrito en el libro de la vida. Es todo lo que necesitas. Arrepentirte, recibirlo, para que seas parte de la iglesia antes de que nos vayamos con el Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos la siguiente semana, hermanos, acerca de la comunión. No se lo pierdan. Va a ser otra Muy revelación bonita muy enseñanza. importante. Amén. Dios los bendice. Amen. Salúdense.